A pesar de vos, a pesar de que vos digas, pero Señor, yo soy un desastre, pero Señor, yo ya le pifié mucho, pero Señor, yo te conocí ya de adulto con la vida hecha, con un montón de problemas en mi pasado. A pesar de todo eso, Dios quiere que sus propósitos se cumplan en vos. Y quiere que de a poco, paso a paso, día a día, comprendamos y vayamos entendiendo un poco más de lo que Él tiene para nosotros. Es que el propósito de Dios es irreemplazable. No hay nada que yo pueda hacer, que vos puedas hacer para reemplazar lo que el propósito de Dios es para nuestras vidas. Vos podés dedicarte al área que sea. Podés decir, bueno, yo quiero ser un empresario y ser el empresario más exitoso de todo el mundo. Y ser el mejor haciendo negocios, por ejemplo. Y si no es el propósito de Dios, por más de que te vaya bien en todos tus proyectos y sientas alegrías constantemente y todos los días, aunque sean alegrías esporádicas, momentáneas y que sean buenas alegrías que valgan la pena, a pesar de eso, eso no se compara al propósito de Dios. Yo puedo ser exitoso en cualquier cosa que yo pueda elegir humanamente desde mis propios proyectos, desde mi propia perspectiva. Pero nunca eso me va a dar lo que el propósito de Dios me puede dar a mi vida. Y lo mismo para vos, y lo mismo para todos. Es porque el propósito de Dios es inigualable. Lo que Dios tiene preparado para vos no se puede comparar a nada. Porque aun que el propósito de Dios implique más luchas, implique más tentaciones, implique que muchas veces a uno le cuesta obedecer a Dios, aún en medio de todo eso, lo que Dios te da es felicidad y abundancia de vida. Y cuando uno camina en ese propósito se siente pleno. ¿Cuánta gente hay que es exitosa, que vos lo ves desde afuera y decís, este es el tipo perfecto, tiene todo lo que por ahí yo pueda desear en términos materiales, en términos de la vida de este mundo, pero aún así son infelices? ¿Por qué? Porque no encontraron el propósito de Dios. Es por eso que hoy de lo que vamos a hablar es de algunas de las situaciones que tenemos que atravesar en ese propósito de Dios. En esas situaciones que vos y yo tenemos que atravesar, aunque hayan luchas, aunque hayan problemas, vale la pena caminar en el propósito de Dios, porque a pesar de esas dificultades, uno se siente pleno, uno sabe el destino de su vida, uno sabe que el paso a paso que está haciendo no puede ser mejor. ¿Me seguís hasta acá? Y es esto lo que Dios quiere. Es por eso que vos podés tener tu proyecto y estar muy bien. La mayoría de las veces Dios no te dice abandonás tu proyecto. Lo que Dios te dice, está bien eso, pero yo tengo algo más para vos. Algo que, aunque te dediques 100% a esto, si no me das tu corazón a mí, no vas a tener plenitud y felicidad de vida. Pero aún si seguís con eso, pero abrís tu corazón a mí, caminás también en lo que yo quiero que camines, vas a encontrar plenitud de vida. Y es que así un poco le pasó al personaje del que vamos a reflexionar hoy, de Pablo, un hombre que conoció a Dios siendo grande, un hombre que en su vida pasada, antes de tener un encuentro con Dios, la había pifiado fulero. Él era miembro del tribunal judío y él que hacía, él siempre daba su voto para que maten a los cristianos. En esa participaba Pablo. Pero después de todas esas equivocaciones que tuvo, él tuvo un encuentro con Dios. Y de a poco empezó a conocer y a obedecer a Dios. Así pasaron muchos años conociendo a Dios, que un día Dios le dice: Pablo, quiero que empieces a predicar en aquella región del Imperio Romano, porque en esa época en la que Jesús murió, resucitó y quedaron los discípulos, el poder político que gobernaba todo el mundo conocido occidente era el Imperio Romano. Bien, quiero que prediques en tal parte de esa parte. Y así fue Pablo y entendió que Dios lo llamó a predicar. Y nos dice un pasaje en la Biblia que está en Hechos 22, que hoy no lo vamos a leer ahora, pero nos dice que parte del propósito que Dios tenía para Pablo era que él dé a conocer su palabra en todas las regiones del mundo conocido. Entonces Pablo entendía que el propósito de Dios era llevar su palabra hasta donde pueda. Entonces el primer viaje misionero fue a una provincia y fue un éxito, y lo hizo en 1 o 2 años y volvió a su ciudad en donde estaba su congregación a la que él pertenecía. Después el segundo viaje misionero estuvo 1 año y medio, 2 años también, y volvió. Y así el tercer viaje misionero. Y pasaron 10 años en los que Pablo había hecho 3 viajes misioneros que Dios lo usó de una forma impresionante, porque a donde iba, Dios se movía. La gente, los griegos que creían en sus dioses que vemos en las películas de los dioses griegos, abandonaban esas creencias y se convertían al Dios verdadero, a Jesucristo. Muy bien.
Y así pasaron 10 años en los que Pablo estuvo predicando por gran parte del Imperio Romano, con sus 3 viajes misioneros, y cada vez iba entendiendo que él estaba en el propósito de Dios. Ahora, como yo siempre digo, suelo decir, el propósito de Dios, ¿qué implica? Implica varias cosas. Implica primero algo que yo tengo que hacer para Dios. Siempre implica algo que hacer. Pero no se acaba solamente ahí en que vos tenés que hacer algo. También es entender lo que Dios tiene para vos. Eso es parte de caminar y entender el propósito de Dios. Y no solamente eso, sino que también el propósito de Dios, más que lo que yo hago para Dios y Dios hace para mí, que son los dos muy importantes, es en qué me voy convirtiendo yo, en qué voy siendo por dentro como persona. Esas 3 cosas involucran el propósito de Dios. ¿Me seguís hasta acá? Es decir, que el propósito de Dios nunca va a ser para vos, para Georgie que sea pastor. No, porque no se acaba ahí. O sea, el propósito de Dios tiene un montón de cosas para Eduardo, y dentro de esas cosas una función es su pastor, pero no es que es un título, una actividad del propósito de Dios. ¿Me seguís hasta acá? O sea, que más importante que lo que uno hace para Dios, que implica hacer cosas, es en lo que yo me voy convirtiendo como persona en el día a día. Esa es la parte más importante de lo que Dios tiene para vos. Muy bien. Ahora, Pablo entendía que parte del propósito de Dios para su vida era ir y predicar en Roma, en la capital del Imperio Romano, en donde estaba todo lo fifí, lo nariz parada del Imperio Romano, lo más que compraban las telas más caras y compraban gladiadores y todo eso. Bueno, ahí tenía que ir a predicar. Pablo entendía por eso, pero sin embargo veía un pedacito de lo que Dios tiene para su vida. Como vos y como yo, venimos al Señor y entendemos que Dios quiere bendecirnos, de que Dios quiere usarnos para bendecir a otros también, pero no entendemos el cómo, a quiénes, el cuándo, qué actividad tengo que hacer, a qué personas tengo que llevar, sino que de a poco lo vamos entendiendo. El propósito de Dios uno lo va conociendo de a poco. Uno nunca tiene la ficha de este es mi propósito, sino que de a poco vas conociendo cada vez más. Y a medida que vas caminando, vas conociendo más. Bien, entonces Pablo entendía que parte de ese propósito era ir y predicar en Roma. Pero él lo veía como diciendo más o menos, voy a estar un tiempo de paso ahí, pero después mi objetivo es ir a España. De ahí donde la mayoría de nosotros tenemos nuestros ancestros, ahí quería ir Pablo a predicar. Y ese era el proyecto de Dios. Y si el primer viaje dijo, bueno, más o menos fui en el tiempo que quería ir y volví más o menos cuando quería, por más que me apedraron, me escupieron, tuve 2-3 días en la cárcel, me azotaron, pero más o menos fue como yo quería que sea. Fui y volví en el tiempo que lo había pensado y lo había planificado para Dios, decía Pablo. Con el primer viaje fue así, con el segundo fue así y con el tercero así. Entonces tenía su expectativa de ir a Roma para después ir a España, porque él entendía en lo poco que parte de lo que él tenía que hacer era ir y predicar un poquito, bendecir a los hermanos que estaban en Roma. ¿Me seguís hasta acá? Todo esto es el contexto. Muy bien. Y mirá lo que Pablo le dice en la epístola que le escribe a los romanos antes de ir por primera vez a los hermanos, a los creyentes cristianos que estaban en Romanos. Le dice así, vamos a leer el versículo 15 de Romanos 31. Él le estaba pidiendo a esos hermanos que ya le había llegado su carta que oren por él, diciéndole así, pídanle que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Judea, y que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ayuda que les llevo, la ofrenda, para ayudarlos a los que estaban en necesidad económica. De este modo, por la voluntad de Dios, llegaré a ustedes. Mira, ¿cómo llegaré? Como los otros 3 viajes, con alegría, y podré descansar entre ustedes por algún tiempo. Amén. Mira qué tremendo. Pídanle le decía a donde tenía que ir a predicar, pídanle a los hermanos, pídanle a Dios, mejor dicho, que oren por mí para que no me agarren los enemigos que ya alguna vez me azotaron y me agarraron, para que yo pueda estar con ustedes predicándoles con alegría. ¿Y cómo más que dice? Ya me olvidé. Con alegría, y podré descansar entre ustedes, diciendo, bueno, si en las otras veces tuve dificultades, pero estuve más o menos tranquilo, pude predicar, armar mi congregación más o menos como yo quería, en este cuarto viaje va a ser más o menos como eso. ¿Me seguís hasta acá? Y ahí estaba. Y mirá, si vos y yo no tenemos expectativas seguidas, más o menos parecidas, porque cuando entendemos un poco de lo que Dios nos dijo que iba a hacer para nosotros, de lo que Él tiene prometido para nosotros, de lo que entendemos que
tenemos que empezar a hacer para Dios, tenemos nuestra expectativa y pensamos que va a ser así de tal forma. Pablo pensó que iban a ser como sus 3 viajes anteriores pasados, y pensando que iba a estar contento y alegre y que iba a estar en un par de meses allá con los romanos. Sin embargo, casualidad, situaciones que Dios permite, que son las cuestiones, las cosas que Dios permite y muchas veces no sabemos por qué las permite, pero suceden y que en el momento no le podemos encontrar explicación, pero siempre en algún momento viene un problema que no esperábamos. Nos surge algo que no habíamos pensado. Nos peleamos con un familiar, tenemos problemas en el hogar, tenemos problemas en el trabajo, nos echan del trabajo, nos cambian de puesto de trabajo y ya me cambia todos los planes de lo que yo quería hacer para Dios. Y por esas situaciones uno dice, pucha, capaz que no puedo ir a Roma, capaz que no puedo seguir con el propósito de Dios. Se me está complicando seguir obedeciendo a Dios en esto que yo quería hacer. Se me está complicando alcanzar las promesas de Dios que yo quería alcanzar. Y así le pasó a Pablo. ¿Por qué? Porque fue a Jerusalén y lo agarraron los judíos que estaban en contra del mensaje cristiano, que eran muy extremistas en Jerusalén. ¿Y qué le pasó a Pablo ahí? Para salvarlo viene un general del ejército romano, lo agarra y lo lleva a Cesarea, a una ciudad al norte de Israel. ¿Y qué le dice? Bueno, Pablo, vas a estar acá unos días. ¿Y cuánto estuvo Pablo ahí preso en la cárcel? Estuvo en Cesarea 2 años. Y después fue a otro lugar, como vamos a ver viendo, y estuvo 2 años más. Entonces al menos estuvo 4 años, 5 años estuvo en la cárcel. Mirá qué impactante. Es decir, que cuando Pablo quería ir detrás del propósito de Dios, sucedió algo que le truncó sus proyectos, que les truncaron sus planes. Sucedió un problema que él no había previsto, que no podía prever, y le dijeron, mirá, lo de Roma queda suspendido, no vas a poder ir, te quedás acá. Mirá qué impactante que es esto. Y mirá si esto no se parece muchas veces a como nosotros vivimos las vidas cristianas. ¿Cuántas veces nos pasan que decimos, bueno, voy a tratar de buscar a Dios y tenés algún problema que el horario que habías destinado a orar, por ejemplo, ya no podés orar y decís, bueno, Señor, por este problema no lo pude hacer? ¿O cuántas veces tenemos un problema, un imprevisto, algo que nuestro proyecto falla, que empezamos a dudar de si Dios puede cumplir su plan en nosotros? Esto es la cárcel. Es por eso que el tema de la predicación de hoy es la cárcel. ¿Qué es la cárcel en este sentido que hoy vamos a reflexionar, que es el mismo que le sucedió a Pablo? Son esos imprevistos, esas situaciones externas que nos pasan, que en apariencia nos hacen creer que el propósito de Dios en nosotros está truncado. Oh, mirá qué impactante. Esa situación externa a nuestro alrededor, ese problema, esa pelea con un hermano, con la pareja, con el matrimonio, esa dificultad familiar, o que el hijo le pasa algo y estoy preocupado, o una enfermedad de un familiar, o una enfermedad propia, o muchas veces, y aunque no lo podamos entender, la pérdida de un ser querido. Entonces uno dice, ¿cómo puedo seguir yo de esto? Esto no estaba en mis planes. A mí, después de esta situación, en medio de esta situación, me cuesta muchísimo seguir a lo que yo había creído de Dios para mi vida. Y me quedo estancado acá. ¿Estás acá conmigo? Eso es la cárcel. Qué impactante. Pablo seguramente decía, en un par de meses voy a estar en Roma, voy a estar predicando ahí, me voy a gozar con los hermanos, Dios me va a usar como en todas las otras ciudades y de ahí me voy a España. Y sin embargo se clavó 2 años en Cesarea, primero en la cárcel, inesperadamente, sin haber tenido posibilidad de pensar, y mirá las preguntas o las situaciones que nos surgirían a vos y a mí, seguramente a Pablo también, estando en esa situación. Decime si en esa situación vos y yo no empezaríamos a pensar, ¿será que le pifié en mis ganas de ir a Roma? ¿Será que le pifié en haber venido acá? ¿Será que Dios sigue estando conmigo? ¿Por qué los otros 3 viajes misioneros me salieron como querían y este no? Me estoy clavando acá, oxidándome, muriendo 2 años acá en la cárcel de Cesarea y no sé si voy a salir. Cuando estamos en la cárcel, cuando estamos en ese problema que no habíamos pensado que íbamos a pasar, empezamos a dudar de Dios. Nos cuesta tener fe, nos cuesta
creer que el propósito de Dios en nuestra vida se va a cumplir. Seguramente así estaba Pablo. Decía, yo pensé en ir a Roma y pasar de paso, pero se ve que ahora me va a costar muchísimo. Sin embargo, en la cárcel, en medio de ese problema inesperado, de esa situación que no habíamos pensado, que pensamos que el propósito de Dios se quedó truncado, es en esa situación, escúchame bien hermano, la primera lección de Dios para nosotros hoy, es en esa dificultad, estando en el medio de la cárcel, que uno aprende a oír a Dios mejor. Oh, qué impactante. Pablo sabía escuchar a Dios, porque era alguien que buscaba de Dios. Pero en la cárcel aprendió a escuchar la voz de Dios mejor todavía. Aprendió a escuchar específicamente lo que Dios quería para él. Entonces ya no era simplemente ir a Roma, sino que empezó a entender cosas específicas que Dios con el tiempo iba a querer hacer con él en Roma. Y aquí vamos al segundo versículo que está en Hechos 23:11. ¿Qué pasó con Pablo acá? Pablo, en una que estaba en la cárcel, en todo ese tiempo que estuvo en la cárcel, lo llamaron los gobernantes medio así como para decir, a ver qué tiene para decir, como que se entretenían con Pablo, con el cristiano que estaba ahí en la cárcel. Y bueno, y un gobernante le contó a otro, mirá, tenemos este problema con Pablo, cristiano, que antes era judío, ahora se hizo cristiano. Y lo llamaron a Pablo para que cuente su caso. Y él contó su caso y ¿qué hizo? Les predicó ahí nomás. Mirá, yo estoy preso por esto, no hice nada malo, pero a mí me tienen bronca los judíos. ¿Por qué? Porque yo predico que todo lo que dicen los judíos en el Antiguo Testamento se cumple en Jesucristo y que solamente en Jesús todas las personas en el mundo son salvos. Eso hizo Pablo, les predicó ahí nomás. Se defendió a él mismo, obviamente, sus derechos, pero no dejó pasar la oportunidad de predicar. Porque como dijimos al principio, parte del propósito de Pablo era testificar a los inconversos de Jesús, a los no creyentes de Jesús. Entonces, cuando Pablo hizo lo que tenía que hacer, aún estando en la cárcel, sucede lo siguiente. Voy a leer de la pantalla. A la noche siguiente el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que también los des también en Roma. Mirá qué impactante esto. Él estando en la cárcel, en medio de sus dudas, ¿será que podés llegar a Roma o no? ¿Será que el propósito ese que yo había pensado en Dios para mí se va a cumplir o no? Él estando en medio de todas esas dudas, en todas esas dificultades, estancado a su vista humana porque hay 2 años clavado ahí a la fuerza en la cárcel, él cuando tuvo la oportunidad, aún así siguió haciendo lo que él entendía que tenía que hacer. ¿Y qué le pasó ahí? Que Dios le confirmó que sí iba a llegar a Roma. Mirá qué impactante. Es por eso que en la cárcel, en esa dificultad, a través de esa situación difícil que te provoca dolor, que te provoca incomodidad, que vos te preguntás ¿por qué me pasó esto a mí? Es en esa cárcel, en esa situación que podés escuchar mejor la voz de Dios declarándote y confirmándote el plan de Él para tu vida. Amén. Después, se clavó los 2 años en esa cárcel, en Cesarea. Mirá cómo eran de tercos los gobernantes que le dicen, bueno, andá a Jerusalén, te mando ahí. Y Pablo sabía que lo de Jerusalén, la gente de Jerusalén, los judíos, lo iban a matar a la fuerza. Entonces dice, no, mirá, yo soy ciudadano romano, que le había heredado del padre a la ciudadanía, era un de derechos especiales de los que vivían ahí. Le dice, apelo al emperador. Y apelar al emperador era, o podés estar 10 años como la Corte Suprema, ¿viste? 15 años ahí esperando o no. Pero no le quedó otra porque los judíos lo iban a matar. Entonces, ¿qué le dice el gobernador ahí? Al emperador apelás y al emperador irás. Y así fue que lo mandaron a Roma en barco. Iban con los guardias, los centuriones en el barco y pasó que les agarró una tormenta como pocas veces le agarra a los marineros, ¿no? Lo dice la Biblia ahí. Y dice que estuvo nublado como 15 días, que no podían ver ni el sol ni las estrellas. ¿Cómo hace un marinero para guiarse sin sol y sin estrellas de esa época? Imposible, no tenían forma de saber para dónde iban. Y entonces había tormenta para todos lados, no sabía si el norte era para allá, era para allá. No tenían posibilidad de saberlo. Y estuvieron ahí 14 días en el mar.
y ya estaban todos desolucionados, los soldados, los otros presos, los que no eran presos pero que iban en el viaje, y Pablo con otro grupito más, el otro grupito seguro que estaban re desolucionados, pero decían, ya casi no tenemos comida, ya estamos estancados acá, nos estamos muriendo, no tenemos agua para tomar, vamos a morir, decían la mayoría. Y ahí quiero que lean conmigo, por favor, vamos a Hechos 27-23. Mirá lo que pasó en esa situación. En esa situación nos dice la palabra que Lucas, que es el que escribe en el libro de los Hechos, que estaba ahí con Pablo, le dice, y después de los 14 días ya perdimos la esperanza de salvarnos, decían. Es más, los soldados querían matar a los presos, y los otros presos que estaban haciendo planes para escaparse del barco y tratar de nadar o salir flotando por algún lado porque sabía que ahí se iban a morir. Y le dice así, Pablo levanta la voz en medio de todos esos grupos que entre todos se tenían bronca entre ellos y le dice así, anoche se me apareció un ángel de Dios un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Y el 24, por favor. Bueno, ahí está. Y el ángel de Dios me dijo, no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador. Mirá, le confirmó nuevamente la palabra. Y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Mirá qué impactante. Imagínate, después de 14 días clavado en el barco, vos ya que decís, Señor, acá ya morís. Si yo pensaba que iba a llegar a Roma, acá me muero, porque la tormenta no para ni un minuto. Y sin embargo, cuando todos se querían saltar del barco, escapar y era ir a la deriva, Pablo dijo, quédense tranquilos muchachos, que Dios hoy me habló, me dio su palabra y me dijo que ninguno se va a morir. Y que yo tengo que ir a Roma, delante del emperador incluso. Mirá qué impactante esto. Es decir, que en el momento en el que uno piensa que más estancado está, que más trabado está en todo lo que piensa que Dios tiene para su vida, en el momento que pensás que más lejos estás de Dios, es ahí donde aprendes a escuchar mejor la voz de Dios. Amén. ¿Cuántas veces pensamos que por esos problemas que estamos teniendo no podemos seguir haciendo lo que tenemos que hacer? Bueno, Dios te dice, estás alejado de mí, estás en una cárcel, estás pasando tal dificultad, ahí yo quiero que aprendas a escuchar mi voz. Y ahí yo te voy a dar dirección y ahí vas a conocer a dónde yo te quiero mandar y lo que yo quiero hacer con vos. Entonces, lo primero que aprendemos en la cárcel es a escuchar mejor la voz de Dios. ¿Qué es la cárcel? Las situaciones que jamás habíamos pensado que íbamos a tener que atravesar y que pensamos o en apariencia nos hace creer nuestra mente que el propósito de Dios va a quedar truncado en nuestra vida. Bien, lo segundo que aprendemos en la cárcel aprendemos a ser más maduros. Qué impactante. En la cárcel vos madurás. El que estuvo en la cárcel y pasó y sobrevivió a la cárcel es más fuerte que el que no pasó por la cárcel. ¿Me seguís? El haber pasado por la cárcel, como Pablo, el haber pasado 4 años en la cárcel y después haber salido de la cárcel, eso lo hizo un hombre más fuerte para soportar cualquier otra situación que antes no. Es decir, que en la cárcel, por más que sea desagradable, por más que no entendamos y le decimos a Dios, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Aunque no tengamos respuesta, que hay muchas veces que Dios a esa situación que no entendemos te da la respuesta. Hay veces que te dice, mira, esto te sucedió después de un tiempo para que yo pueda hacer esto en vos. Y ahí uno dice, está bien. Pero hay otras veces que uno no entiende por qué pasan algunas situaciones. A otras veces la respuesta es Dios mismo, era para que me conozcas más. Pero otras veces la respuesta uno de por qué me pasó eso a mí no la tiene. Y quizás la tenga en algún momento futuro, pero si uno la busca a veces no la va a encontrar. Pero Dios en algún momento te va a dar la respuesta. Bien, en esa situación, en la cárcel, uno aprende a ser más maduro. Mirá cómo Pablo conoció a Dios estando en la cárcel. Si vos sabés, Pablo hay 4 epístolas de las que tenemos en el Nuevo Testamento que escribió estando en esta prisión.
En esta prisión Pablo no estaba azotado y bajo el sótano con humedad y agua hasta las rodillas y atado en el cepo. No, estaba medianamente cómodo, estaba sentado en una celda tranqui ahí. Y podía recibir visitas y le podían mandar algunas cosas y él podía mandar cartas y bueno. En esta cárcel Pablo escribió las epístolas, las 4 epístolas carcelarias, Efesios y Colosenses y otras 2 más. Bien. Ahora, si vos analizás esas epístolas, es la cúspide del pensamiento de Pablo. En esas epístolas Pablo explica teológicamente las cosas de Dios más profundas que hay en toda la Biblia. ¿Me seguís hasta acá? Es decir, que Pablo en la cárcel conoció más a Dios. Como producto de que esa cárcel lo hizo más maduro. En la cárcel uno se hace más maduro, sí, pero parte de esa madurez que uno adquiere es conocer más a Dios. Y si vos te ponés a leer, por ejemplo, una de esas cartas de Efesios, habla un montón de lo que somos como herederos, de que estamos sentados al lado del trono de Dios, de que toda la plenitud de Dios está dentro de nosotros. Todas esas cosas tremendas se pone a explicar Pablo. Y cuando adquirió un conocimiento más claro de Dios y de la relación que él tenía con Dios, estando en la cárcel. Mirá qué loco que es que siempre uno lo que quiere hacer es salir de la cárcel. Y sin embargo Dios permite la cárcel y que dure un tiempo para que lo conozcas más a Él. Porque solamente ahí uno se abre más. Solamente estando en la cárcel uno se quiebra más. Solamente estando en la cárcel me dice, Señor, no me queda otra que buscarte a vos de todo corazón. Y ahí conoce mejor a Dios. Y el segundo aspecto que la cárcel nos hace más maduros es que aprendemos a ser perseverantes. Qué impactante. En la cárcel vos aprendés a ser perseverante. Porque si uno puede ser perseverante cuando está en su momento más difícil de mayor adversidad, entonces salís preparado para conquistar cualquier adversidad en la vida. Y no importa el problema que venga, vos ya vas a estar con el cuero curtido para poder seguir caminando a lo que Dios quiere. Dios le dijo a Pablo, mirá Pablo, yo quiero que vos les prediques a todos. Y él estando en la cárcel, una tentación o una cosa que muchas veces nos sucede a nosotros, o la tendencia humana es, bueno, acá ya estoy en la cárcel, me quedo acá estancado, si total no voy a salir nunca de la cárcel y ya está, no le predico a nadie, puede decir uno. Ya dejo de orar, dice uno. O tiene un problema, ya está, no me congrego. O tiene otro problema y bueno, antes... no sé, me juntaba con un hermano a orar y bueno, ya está, dejo de orar por eso, porque ya no me sirve porque estoy en este problema. Y deja de hacer uno lo que tiene que hacer. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que aún en medio de la cárcel uno haga lo que tenga que hacer. Es por eso que Pablo en una parte después dice que él estaba preso, pero la palabra no está presa. ¿Por qué? Porque ¿qué hacían los romanos? Para que los esclavos o los presos no se pongan de acuerdo, te dejaban un día con uno y al otro día con otro y al otro día con otro y así. Entonces imagínate Pablo que tenía las cadenas acá, ¿viste? Las pulseras, si vos viste las películas, lo ataban con otro y le decía, hola, buen día, yo soy Pablo, ¿sabés que Jesús te ama? Ay, nomás, ¡pa! Y al otro día, claro, le ponían otro. Es por eso que él decía que él estando preso, él está preso, pero la palabra de Dios no está presa. Es decir, que aún estando en la cárcel, aún estando en esa situación que decía, no voy a poder llegar nunca a Roma, no voy a poder llegar nunca al propósito de Dios completo para mí, es el pensamiento humano, aún así sigo haciendo lo que Dios me llamó a hacer, le sigo predicando, por más que no llegue nunca a Roma. Y cuando uno está en esa situación y aprende a perseverar en esa situación, el carácter de Dios, el carácter de Jesús se forma en uno y aprende a ser perseverante. Y eso es madurez. ¿Me seguís? Es decir, que en la cárcel uno alcanza una madurez que en otra situación no. Vos en esa situación trágica, sea cual sea, aprendés a ser mucho más maduro que si no hubieses tenido esa situación. En el momento te quejás de la cárcel, en el momento la sufrís, en el momento le preguntás a Dios con bronca ¿por qué me pasa esto a mí? Pero después de pasar esta situación terminás adquiriendo un conocimiento de Dios y un carácter mucho más perseverante y firme y mucha más fortaleza interna a que si nunca hubieses pasado por esa situación difícil. ¿Me seguís? El propósito de la cárcel, siempre lo que Dios hace de tu cárcel y de mi cárcel es llevarnos a más madurez cristiana. Y el tercer propósito y el último, en la cárcel Dios te proyecta tus posibilidades.
Solamente por el hecho de haber pasado esa cárcel, podés alcanzar cosas que si no hubieses pasado por esa cárcel no podrías. ¿Me seguís? En la cárcel Dios proyecta tus posibilidades. Qué impactante es esto. Mirá si el viaje a Roma de Pablo hubiese sido como los otros 3 viajes. ¿Qué hubiese pasado? Hubiese ido a Roma, hubiese predicado en la sinagoga, en las plazas, y hubiese hecho su iglesia con la gente del vulgo, la gente del barrio, los comerciantes, los que trabajan, el herrero, los esclavos también en esa situación. Ese hubiese sido su alcance, como había sido en los otros pasajes. Pero acá, por haber estado en la cárcel y haber sido enjuiciado por el tribunal romano, el más alto tribunal romano, el emperador y toda la corte del emperador, él le pudo testificar a gobernantes, a reyes, a los jueces del Imperio Romano y muy probablemente al emperador de esa época, que era Gallo, así se llamaba. Mirá qué impactante, es decir que habiéndose comido 4 años en la cárcel, le permitió a Pablo que después, cuando fue juzgado en el año 62, le pudo predicar a las esferas más altas de todo el Imperio Romano. Nunca hubiese llegado a predicarle a todos ellos si no hubiese pasado por la cárcel. Qué impactante. ¿Me seguís hasta acá? Y mirá qué loco también lo que decíamos recién, que estando en la cárcel él escribe las cartas que mayor explican las profundidades del hecho de conocer a Dios. Ahí estando en la cárcel, escribe Filipenses, Efesios, Colosenses, todo eso. Ahí explica unas cosas que son de lo que nosotros somos al lado de Dios, que no están explicadas así con tanta profundidad en otros pasajes de la Biblia. Es decir, que las epístolas más profundas de Pablo y las personas a las que les predicó que no hubiese podido hacerlo de otra manera, lo logró hacer por haber pasado en su cárcel, por haber pasado en su problema. Y yo pensaba, mirá si la cárcel de alguno es una enfermedad hoy. Mirá si vos tenés una enfermedad que otro no, que es lo que te preocupa, es lo que vos decís, Señor, yo por esto, los planes que tenía no lo voy a poder lograr por esta enfermedad. Imagínate si encontrás a otro que tiene tu misma enfermedad. Imagínate si ese otro no va a considerar profundamente todo lo que vos le digas porque pasaste por la misma cárcel. Imagínate a Pablo predicándole después, cuando ya fue liberado, a otro preso. Y le decía, yo estuve en la cárcel de Cesarea y después en Roma, ¿sabés? Las conozco de esa cárcel, le decía al otro. Yo también estuve ahí. ¿Viste el guardia ese? Qué cara de amargado que tenía, así, un ortigo bárbaro. Y eso le da un alcance que de otra manera no. Imagínate que venía otro a predicarle que no entendía la situación por la que tuvo que haber pasado el preso. Le decía, imagínate que iba un chetito del Imperio Romano a predicarle a uno que había estado preso. Y el otro le iba a decir, pero ¿y vos qué tenés que ver conmigo? No tenés relación. Pero Pablo le podía predicar a ese. ¿Me seguís? Porque al haber pasado esa situación le da un alcance que otro no. Entonces, ¿vos tuviste cárceles, problemas a lo largo de tu vida o estás atravesando a lo largo de tu vida? Bueno, cuando te encuentres a alguien que está pasando por esa situación, vos vas a tener mucho más alcance del que yo pueda tener yo, por ejemplo, que no pasé por esa situación. ¿Me seguís? Por ejemplo, yo pensaba, gracias a Dios tengo a mis 2 padres con vida. Pero imagínate a alguien que está triste porque tuvo un familiar que partió cercano. Yo no tengo palabras para entender ese dolor. ¿Me seguís? Pero imagínate a alguien que ya pasó por esa situación. Él va a tener seguramente palabra de Dios. Él lo va a entender mucho más. Él va a saber cómo hablarle, cómo abrazarlo, cómo acercarse. Y tiene un alcance que yo no puedo tener. ¿Me seguís hasta acá? Y así con cualquier situación que vos tenés. Es decir, que por haber pasado en la cárcel, Dios proyecta tus posibilidades. Hay cosas a las que podés alcanzar después de haber pasado por la cárcel. Y es acá en donde concluimos que a pesar de estar en nuestra cárcel, el propósito de Dios no se detiene.